Buen día, profesora. Nosotros somos el equipo número 2 y vamos a hablar acerca de las bacterias. ¿Qué son las bacterias? Bueno, son organismos unicelulares microscópicos que son muy abundantes en el planeta y pueden vivir en condiciones ambientales muy extremas. Se encuentran en todos los hábitats terrestres y acuáticos, crecen hasta en los manantiales de aguas calientes y ácidas, en desechos radioactivos, etc. Existen múltiples especies de bacterias. Unas causan fermentaciones, otras enfermedades o putrefacción en los seres vivos o en las materias orgánicas. No tienen núcleo y en general no tienen orgánulos membranosos. Estas se pueden clasificar de distintas maneras. Según su pared celular, son gram positivas y gram negativas. Las gram positivas suelen ser violetas por la pared celular, porque su pared celular no deja que el azul violeta salga y por eso son violetas. Las gram negativas suelen ser rojas porque su capa es de lípidos y estos se disuelven y el violeta sale y la safranina le da un color rojizo. Según su forma, estas se clasifican en cocos, diplococos, estreptococos, estafilococos, sarcinas, bacilos, vibriones, espiroquetas, espirilos. Y según su nutrición, se clasifican por fotótrofas, que son fotones de luz, quimiótrofas, sustratos inorgánicos reducidos, litrótrofas, sustratos minerales, organótrofas, sustratos orgánicos y quimiorganótrofas, materia orgánica. Staphylococcus aureus. Integrante Jessica Navarrete Luna. Bien, estas son bacterias aeróbicas facultativas, gram positivas, no esporuladas, termolábiles, son coco inmóvil que se agrupan en racimos y producen pigmentos carotenoides de color morado y amarillo. Se encuentran generalmente en las fosas nasales del hombre y en animales, así como en la piel y en otras partes del cuerpo, por lo que casi la totalidad de la población humana podría ser portadora de dichas bacterias. Por tanto, la probabilidad de contaminar los alimentos es muy alta. Pueden producir infecciones cutáneas y de mucosas leves como la foliculitis y forúnculos, pero la bacteria puede propagarse a través del torrente sanguíneo e infectar órganos distantes, ocasionando en algunos casos como la neumonía o meningitis estafilocóxica, como se muestra en las imágenes. El estafilococo puede multiplicarse en los alimentos en los cuales producen toxinas, provocando la intoxicación estafilocóxica. El riesgo es alto cuando los manipuladores tienen infecciones en la piel y pueden contaminar el alimento poco cocinado o que se deja a temperatura ambiente. Los alimentos más riesgosos son los que se preparan con las manos, como son las salsas, pasteles con crema, leches, carnes preparadas, pescados. La enterotoxina es una proteína de bajo peso molecular. Son termoresistentes, es decir, que la cocción no va a destruir la toxina. Puede destruir el microorganismo, pero una vez que ya esté preformada la toxina, la cocción no la va a destruir. Por lo general, la recuperación se produce entre las 48 y 72 horas después de la aparición de los primeros síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas? Se inicia de forma repentina, se presenta de 1 a 8 horas después de la ingestión. Estos síntomas pueden ser náuseas y vómitos intensos, dolores musculares, dolores abdominales, dolor por cabeza y fiebre, diarrea. Su prevención, la forma de prevenir esta bacteria es el correcto lavado de manos, que esa es la principal, la más primordial, antes de manipular cualquier alimento, refrigerar los alimentos, no preparar alimentos si tiene infección respiratoria y no compartir objetos personales como son los cepillos, las toallas, los anillos, etc. Bacillus cereus.
Su estructura tiene forma de bastón recto con extremos cuadrados. Aparece sola o en paredes, ocasionalmente en cadenas. Es inmóvil y capsulado, aunque es difícil la demostración en una cápsula in vitro, lo que puede lograr mediante un cultivo en un medio de bicarbonato y 5% de carbono. Su morfología es inmóvil y capsulado. Las esporas en este germen se forman en los cultivos, suelos y tejidos de animales muertos, pero no en la sangre o tejidos vivos. Crecen ópticamente con su pH de 7 a 7.4 en condiciones aeróbicas a temperatura de 37 grados centígrados. Puede crecer también muchos medios comunes pero favorables en agar en el 5% de la sangre. Se clasifican en bacilos gram-positivos, esporulados, bacillus, Contridium anaeróbicos y gram-positivos anaerobios. Su ecología, en donde se encuentran ampliamente distribuidos a nivel mundial debido a su hábitat para formar endosporos, características que les confiere resistencia y potencia su aislamiento en diversos hábitats, tanto ecosistemas acuáticos como terrestres, incluso en el ambiente bajo condiciones extremas. Sin embargo, el suelo es considerado el principal reservorio de este agente bacteriano, debido a que la mayoría de las especies de los bacillus son saprófitos, pudiendo utilizar gran diversidad de sustratos orgánicos presentes en el suelo. Su mecanismo de transmisión es mediante la naturaleza, generalmente por vías digestivas, por heridas a nivel de la mucosa de la boca, faringe e intestino. Puede ser transmitida el agente etiológico por el agua bebida o por los alimentos contaminados. Las harinas de huesos y carnes procedentes de animales enfermos o cadáveres carbucosos pueden difundir la infección. Su genética bacteriana se encuentra comúnmente en el ambiente, contaminando los alimentos, afectando la salud humana al ingerir microorganismos y toxinas. La emética o las exteroxinas. Los productos extracelulares son platos preparados de carnes, pescados, vegetales, como puede ser albóndigas, esófagos, pudding y arroz, pasta y patatas, crema, sopa, leche y derivados lácteos, como son quesos, natillas, flanes, yogur. Su periodo de inocuidad es promedio de 8 horas. Cursos con vómitos y diarreas, esos pueden ser algunos de sus síntomas. También provocar brotes de ETA por el consumo de carne, huesos, excesos de sándwich, quesos y jugos enlatados. Su manifestación clínica son cutáneas, nódulos de Osler, lesiones de Janney-White y hemorragia en astillas y oftalmítica, manchas de ron y hemorragias conjuntivales. Sus vehículos y alimentos en los que se encuentra. Los principales alimentos donde se encuentra son carnes y productos derivados del pollo, sopas deshidratadas, embutidos, especies de los derivados, como puede ser la vainilla, cereales y harinas y claras de huevo. Los brotes más importantes se colocaron en el año 1995, 1993. El tratamiento: no hay tratamiento específico generalmente necesario para extensiones del reemplazo en fluidos de casos necesarios. La prevención son las principales medidas de prevención: el manejo adecuado de los alimentos. Si son los alimentos se preparan de modo con la temperatura que mantenga entre 30 y 50 grados centígrados, se permitirá la purificación vegetariana cuando se les dé enfriamiento de forma lenta y las esporas se multipliquen y elaboran la toxina. Las esporas son resistentes al calor y sobreviven a la ebullición y germinación con sucesos cuando el arroz hervido se deja fuera del refrigerador. Clostridium botulinum. Como nombre científico tiene el volutus, que significa botulismo, ya que es una enfermedad grave pero relativamente rara, ya que consiste en una intoxicación causada por una toxina preformada en los alimentos.
Es una bacteria patógena que viene del bacilo anaerobio gram positivo, que sobrevive en suelos y sedimentos marinos y forma esporas resistentes al calor. Su morfología y estructura. Tiene forma de bacilo con bordes redondos. Tiene una medida de 0.52 micras de ancho por 1.6 por 2.2 micras de largo. No presenta una cápsula que envuelva. Su pared celular está conformada por una gruesa capa de peptidoglicano, así como también ácido teicococo y ácido lepoticoco. En los últimos cultivos se observa colonias de un color blanquecino, de forma redonda con bordes bien definidos. Su clasificación. Es una toxina botulínica que libera una neurotoxina. Existen 7 tipos de toxina, que son la A, B, C, D, E, F, G. En los humanos la toxina A, B y E y la F en los niños. La mayoría de las toxinas son A y B. Su ecología. Se encuentra distribuida ampliamente por una gran variedad del ambiente en todo el planeta. Se ha aislado principalmente del suelo y de los sedimentos marinos. De forma general se puede afirmar que se encuentra en ambientes con poca o ninguna disponibilidad de oxígeno. Su mecanismo de transminación. Todas las especies de Clostridium pueden producir esporas formando latentes del organismo que son altamente resistentes a diseminantes al calor y a las condiciones ambientales que matan las células vegetativas. Su periodo de incubación. Su periodo de incubación tarda entre 2 a 36 horas, hasta una semana o más. Los primeros síntomas son inespecíficos, causando por la infección con cefalea, náuseas y vértigo. Posteriormente se produce la afectación neurológica con parálisis plásica que puede desencadenar en parálisis respiratoria y muerte. Existen 3 manifestaciones clínicas. La primera es la intoxicación alimentaria, ya que se produce de los pares craneales con estrabismo, diplopía, midriasis con rigidez pupilar, fofofobia, disfagia y sequedad orofaringea. La segunda es el botulismo de las heridas. Aparece a causa de la producción de toxina por parte de las bacterias de las heridas contaminadas. Y por último tenemos el botulismo del lactante, ya que la miel y jarabe del maíz son alimentos implicados en el botulismo infantil. Sus mecanismos patogénicos. Se considera entre los patógenos más peligrosos, ya que puede contaminar los alimentos. La germinación de las esporas que produce estas bacterias dan lugar de la neurotoxina botulínica, una de las sustancias más mortales que se conocen causantes del botulismo. En el brote, hicieron un examen que arrojó 165 brotes de botulismo causados por productos pesqueros, que puso en evidencia que los alimentos sometidos a tratamientos de preservación ligeros, ahumados, fermentados, representan dentro de todo el grupo más peligroso. En los alimentos que se encuentran, existen los hábitos de conservación y de alimentos en diversas regiones, ya que estos alimentos varían de acuerdo a la toxina. La toxina botulínica ha sido hallada en considerable variedad de alimentos tales como el maíz enlatado, la pimienta, los frijoles, la sopa, las remolachas, los espárragos, los hongos, las olivas maduras, la espinaca, el atún, los pollos, los hígados de pollo, así como las patas del hígado, las carnes, etc. Su tratamiento. Si la intoxicación se ha producido recientemente, se les recomienda un lavado de estómago, administración de antitoxina y respiración asistida, ya que la mejor prevención es no consumir conservas caseras, desechar los brotes de conserva abandonados a calentar los alimentos. En la prevención es recomendable que por lo general todos los alimentos enlatados y conservados adecuadamente con fines de comercialización son seguros para consumo, considerando que sean esterilizados muy ácidos o conservados de alguna otra forma. Los alimentos recién procesados no constituyen un peligro. La toxina es destruida de 75 a 80 grados por los alimentos, adecuadamente calentados y cocidos son también seguros. Vibrio cólera. Son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos y fermentadores. Son oxidasa positivos y se han establecido 140 serogrupos a partir del antígeno O.
En su clasificación encontramos dos biotipos, el clásico y el TOR, el cual fue aislado en Egipto en 1905. Actualmente el TOR es el patógeno del cólera predominante en el mundo. Se encuentra en ambientes marinos, regiones templadas o tropicales, lagos y ríos, moluscos y crustáceos, pájaros herbívoros, aún lejos de las costas marinas. En su mecanismo de transmisión encontramos que el reservorio principal son los humanos y el vehículo de transmisión es la ingestión de agua contaminada con heces, ingestión de alimentos, manos sucias o moscas. Poseen dos cromosomas circulares y plásmidos que le conducen la resistencia antimicrobiana. El periodo de incubación es de 2 a 3 días. Las pérdidas hidroeléctricas pueden ocasionar que se pierda un volumen de líquido igual que al de su peso. Las manifestaciones clínicas pueden ser desde una infección asintomática hasta producir un cuadro diarreico severo. El cuadro diarreico severo se puede acompañar de choque hipovolémico y muerte, deshidratación, hipotensión y confusión. Su mecanismo patogénico es la adhesión y colonización de la mucosa intestinal, producción de enterotoxina. La toxina estimula la secreción de un líquido isotónico, se produce la deshidratación, aumenta en la densidad del plasma y se produce acidosis. La epidemia de cólera latinoamericana afectó a más de 600,000 personas y provocó la muerte a más de 6,000. Se encuentran en aguas contaminadas, estuarios y mares, crustáceos, quitinosos, durante los meses cálidos y en mariscos. Los vegetales se contaminan por contacto con aguas hervidas y las frutas cuando son inyectadas con agua contaminada para aumento de peso y turgencia. Su tratamiento consiste en la reposición de líquidos y electrolitos. La utilización de antibióticos reduce el volumen de diarrea. No se recomienda abusar del consumo de antibióticos porque se puede producir resistencia a la bacteria. Estas son algunas medidas preventivas: no consumir alimentos preparados en la calle, evitar consumir pescados crudos, no utilizar heces, aguas hervidas o líquidos cloacales como abono, lavar los alimentos antes de consumirlos, mantener la basura en depósitos tapados, lavarse las manos antes de comer y hervir el agua antes de beberla. Shigella distaerea. Nombre científico: Shigella. Morfología y estructura. Es un bacilo de pequeño tamaño. La especie es no móvil debido a la ausencia de flagelo. La clasificación consta de 4 serogrupos A, B, C y D. Shigella distoerea se encuentra con 12 serotipos. Serogrupo B, Shigella phlenoides, 6 serotipos. Shigella boydii, 23 serotipos. Shigella sonnei, 1 serotipo. La ecología y distribución donde se encuentra principalmente en aguas contaminadas con heces fecales o en alimentos que han sido regados con aguas con material fecal. Mecanismo de transmisión. Este consta en que puede ser transmitida por ruta fecal oral con una baja dosis infectiva, a través de alimentos contaminados o bien por el contacto directo con personas infectadas. Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en instituciones, escuelas y clubs. Hogares con niños donde se ve aumentada la probabilidad de contaminación fecal. La mayoría de los casos ocurre en menores de 10 años. Genética: dominio bacteria, filo proteobacteria, clase Grama proteobacteria, orden Enterobacteriales, familia Enterobacteriaceae, género Shigella, especie Shigella distaerea. Productos extracelulares. La Shigella distaerea, además de producir la toxina Shiga, que difunde extracelularmente hasta las células blanco específico. Periodo de incubación. Normalmente es entre 1 o 3 días. Puede variar de 12 horas a una semana. El periodo de Manifestaciones clínicas. Los síntomas a menudo aparecen alrededor de 1 y 7 días, con promedio de 3 días, después de estar en contacto con la bacteria. Los síntomas incluyen dolor abdominal agudo, súbito con calambres, fiebre aguda, sangrado en moco o pus de las heces, dolor
rectal con cólicos, vómitos y náuseas, diarrea acuosa con sangre. Mecanismos patogénicos. La Shigella diphtheria tiene toxinas SIGA, que es neurotóxica, citotóxica y enterotóxica. Al unirse a la unidad ribosomal 6, inhibe a la síntesis de proteínas, lo que causa apoptosis. Son translocadas del intestino a la circulación. Mecanismos patogénicos. El brote, resistencia a antibióticos, simplicidad, necesidades de identificar la fuente de todas las infecciones. Vehículos, alimentos en donde se encuentra en alimentos crudos, vegetales, frutas, verduras, queso, alimentos con salmón, salsas preparadas, huevo y agua contaminada. El tratamiento va dependiendo a la edad del paciente. La prevención. Podemos prevenir la Shigella diphtheria por medio del lavado correcto de manos, evitar estar en contacto con personas contagiadas, tener una higiene personal adecuada y también cumplir con las BPM para realizar alimentos, que son buenas prácticas de manufactura. Tenemos que tomar en cuenta también el agua que estamos usando para lavarnos las manos, ya que esta debe de estar en condiciones para ser utilizada, ya que por lo contrario podemos contaminarnos de Shigella diphtheria. La prevención. En conclusión, es de vital importancia la manipulación de los alimentos desde su producción hasta su consumo de manera adecuada, siempre desinfectando nuestra área de trabajo, nuestros utensilios, nuestros materiales y también lavándonos las manos constantemente antes de manipular los alimentos, durante su producción, después de ir al baño, antes de comer, después de llegar de la calle, después de tocar dinero, para evitar una contaminación cruzada. Debemos desinfectar los alimentos adecuadamente y utilizar técnicas culinarias que garanticen la desinfección. Las bacterias, como ya sabemos, son muy importantes para el ser humano, tanto para bien como para mal. Existen bacterias como los probióticos y los prebióticos que nos ayudan a la flora intestinal y a mejorar nuestra digestión, y para mal pues son los microorganismos patógenos que producen las setas, y si no llevamos una buenas prácticas de manufactura de nuestros alimentos, puede que ocasionemos una contaminación cruzada o una contaminación química o una contaminación física por no estar haciendo adecuadamente nuestro proceso en los alimentos. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.